En el mensaje de hoy, basado en Hebreos capítulo 10, en los versículos 19 al 25, vamos a tratar tres cosas que el escritor presenta, tres cosas importantes a sus lectores: acercarnos, mantener y animar. En el libro a los Hebreos, el autor expone doctrina y de repente hace un alto para aplicar o hacer un llamado a los cristianos judíos a quienes él está escribiendo. Y así entonces, a lo largo de los 13 capítulos que tiene el libro a los Hebreos, él hace en intervalos. Se detiene y presenta un llamado, una exhortación. Y este párrafo, Hebreos 10, 19 al 25, es precisamente uno de los varios llamados o exhortaciones que él hace a lo largo de este capítulo. Así que en este llamado, en esta exhortación, el escritor se enfoca en tres cosas importantes para que sus lectores, que estaban desanimándose y que estaban combatiendo contra la atracción de volver al sistema judío, entonces él les habla de tres cosas: acercarse, mantener y animar. La palabra clave en la vida cristiana. La palabra clave en la vida cristiana no es perfección. La palabra clave en la vida cristiana es progreso. Un día ustedes y yo y todos los hombres y mujeres que profesamos fe en Jesucristo vamos a experimentar la glorificación. Eso ocurrirá el día que Jesucristo venga. Y seremos transformados y seremos perfeccionados completamente. Tendremos un nuevo cuerpo, este cuerpo que tenemos ahora, terrenal, sujeto a pasiones, donde el pecado actúa, ya no existirá más. Tendremos un nuevo cuerpo y experimentaremos la perfección absoluta. Pero mientras estamos aquí en la tierra, no tenemos ni experimentaremos ese nivel de perfección absoluta en la vida. Estamos en el proceso, estamos progresando en nuestra vida espiritual. Y precisamente Dios espera eso de nosotros, de sus hijos, que estemos experimentando progreso en nuestra vida espiritual. ¿Estás avanzando hacia la madurez espiritual? ¿Se está formando en ti el carácter de Cristo? ¿Estamos progresando cada uno de nosotros en la transformación de nuestro ser? El libro de Hebreos es un libro que trata precisamente del progreso espiritual. Contiene el mensaje de un siervo de Dios escribiendo a lectores cristianos a fin de motivarlos a que se sigan esforzando
para adquirir madurez espiritual. Cito por ejemplo Hebreos capítulo 6, versículo 1. Es uno de los tantos versículos o pasajes donde el autor hace este llamado a que progresen, a que avancen en el desarrollo del carácter de Cristo en sus vidas. Dice así Hebreos 6, 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Miren, vamos adelante a la perfección. Y ahí perfección no es perfección absoluta, sino perfección relativa. Habla de crecimiento, habla de madurez, a un nivel que da cabida y lugar para seguir creciendo. Dejemos atrás las primeras enseñanzas acerca de Cristo, maduremos, dice la traducción Palabra de Dios para Todos. Y cito este mismo versículo, esta misma frase en la versión Dios habla hoy. Dice: sigamos adelante hasta llegar a ser adultos. La Nueva Versión Internacional traduce esta misma expresión o frase, dice: avancemos hacia la madurez. De eso se trata el libro de Hebreos, un llamado a que los cristianos progresen y no queden en el estancamiento, en el desarrollo del carácter cristiano en sus vidas, sino que vayan pareciéndose más en su actuación a Cristo Jesús. Progreso es la palabra clave en la vida cristiana. Perfección absoluta, nadie la alcanza aquí en esta tierra. Y volviendo a Hebreos capítulo 10, el texto y el párrafo que nos corresponde al mensaje de hoy, desde el versículo 19 hasta el 25, aquí en los primeros tres versículos, 19, 20 y 21, el autor hace un resumen de lo que ha expuesto hasta este capítulo acerca de Cristo. Él dice, Hebreos 10, en el versículo 18, no es el 19, hermanos, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Detengámonos aquí. Miren, hagamos un recorrido en el tabernáculo. Trasladémonos en el tiempo y vayamos todos. Trasladémonos al tabernáculo, el primer lugar de adoración que tuvo el pueblo de Israel. Este era el sitio donde los sacerdotes ofrecían sacrificios a Dios. ¿Recuerdan la forma, el diseño de ese lugar? Miren, el pueblo de Israel estaba en el desierto y acampaban cada tribu en un lugar, en un punto geográfico específico que se le asignaba. Todos estaban acampando y en el centro estaba el tabernáculo. El tabernáculo entonces era un lugar de adoración que tenía un atrio. El atrio era rectangular. El atrio era una especie de cerca, más bien era una cortina que estaba. Cuando llegábamos nosotros con nuestro sacrificio, mi familia y yo, entrábamos al atrio.
Miren, la cerca o la cortina que rodeaba el tabernáculo mismo, esta cortina tenía un significado. Ella estaba hecha de diversos materiales y las bases que sostenían esta cortina eran de bronce y de plata. Ahora, el pueblo estaba alrededor, acampando cada uno en la posición según su tribu. Pero el tabernáculo no tenía acceso para todo el mundo. Uno no podía caminar inadvertidamente y entrar al tabernáculo porque él tenía una cerca, un muro perimetral. Era una cortina. Y entonces estaba a la puerta y usted entraba con su sacrificio. Ibas con tu familia, llevabas el sacrificio. El sacerdote te salía al encuentro. Y entonces allí en el atrio estaban dos muebles, podríamos decir. Había una fuente de bronce donde el sacerdote se lavaba. Y después, más adelante, estaba el altar del sacrificio, que era donde el sacerdote ponía el animal una vez muerto sobre ese altar y lo quemaba. Entonces llegamos nosotros, entramos al atrio, el sacerdote nos recibe, degolla la víctima, le corta la yugular, tenía un recipiente, recogía la sangre. Y el sacerdote nos guiaba en adoración a Dios. Él agarraba un hisopo y nos rociaba con la sangre de ese animal. Y él elevaba oración a Dios en el sacrificio. Y luego lo ponía en el altar para ser quemada las partes que eran de acuerdo al tipo de sacrificio. Y así éramos guiados. Y estamos allí y el sacerdote nos guía en adoración a Dios. Y entonces nosotros le decimos al sacerdote, vemos que allí en el tabernáculo hay varios objetos. Hay una cortina, pero de repente logramos atisbar y ver algo y le decimos al sacerdote, ¿podemos entrar al tabernáculo? Entonces el sacerdote nos decía, bueno, miren, allí en la primera parte que se logra ver a la distancia, ese lugar se llama el lugar santo. Y allí hay 3 muebles. Ustedes van a encontrar la mesa con 12 panes de la proposición. Cada pan representa una tribu de Israel y cada sábado se cambia. También está el candelabro de 7 brazos que nunca se apaga. Y también está donde ponemos el incensario. Ofrecemos allí incienso en el lugar santo, pero usted no puede entrar allí. Solo entran los sacerdotes designados para oficiar allí en esa primera parte. Pero logro ver una cortina allá al fondo y tiene grabados muy hermosos. Yo podría entrar allá detrás de esa cortina. Y él nos dice, mire, detrás de esa cortina está el lugar santísimo. Allí lo que hay es el arca del pacto. Y allí entra el sumo sacerdote una vez al año con la sangre del sacrificio en el día del arrepentimiento. Y él entra, rocía la sangre sobre el propiciatorio, que es la tapa de el arca. Y ahí hay 2 ángeles con alas extendidas que se miran frente a frente. Y el sumo sacerdote rocía en la tapa, suplicando que esa sangre cubra delante de los ojos de Dios el pecado del pueblo.
Oh, no, pero ustedes no pueden entrar allí. Ni siquiera los sacerdotes podemos entrar. Entra solo el sumo sacerdote una vez al año a ese lugar. Fíjense, con este recorrido virtual que hemos hecho, tiene sentido ahora lo que dice aquí estos versículos. Volvamos a leer Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 21. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Está empleando un lenguaje sacerdotal. Entrar a la presencia de Dios. Nos está invitando a entrar al lugar santísimo donde mora Dios, por medio de Jesucristo. Vayan conmigo, hagamos otro recorrido virtual a Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19. ¿Podemos por favor leer? Éxodo 19. Y vamos a leer rápidamente todo el capítulo 19. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Noten esto. Hemos leído Éxodo 19, versículos 1 y 2. Israel sale de Egipto, llegan al monte Sinaí y el pueblo acampa al pie del monte. Versículo 3. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Seguimos en la lectura. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Detengámonos aquí. Miren, el pueblo acampa al pie del monte Sinaí, y Moisés sube el sol y tiene un encuentro con Dios, y Dios le habla: diles que van a ser para mí un reino de sacerdotes y de pueblo santo. Van a ser mi especial tesoro. Moisés desciende, se reúne con los líderes del pueblo, los ancianos, y les dice: Dios ha dicho esto.
dígale a Dios que nosotros vamos a hacer todo lo que Él diga. Vuelve Moisés y sube de nuevo al monte Sinaí. Y Dios le vuelve a hablar y le dice: mira, voy a hacer una presentación visible y audible para todo el pueblo, para que te crean. Pero ustedes diles que se preparen para tener ese encuentro conmigo. 2 días van a tener para prepararse. ¿Y cómo se van a preparar? Que laven sus ropas, que se santifiquen, y al tercer día yo me manifestaré ante todo el pueblo. Moisés descendió y dio la información al pueblo, y el pueblo entonces hizo los preparativos. Sigamos en la lectura, versículo 12. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. Noten esto. Observen. Moisés, por disposición de Dios, puso una cerca, hizo un límite, y le dijo al pueblo que nadie se atreva a subir al monte donde Dios mora. El que se atreva va a morir. Que ni siquiera toquen ese límite que estoy estableciendo. ¿Por qué ese acceso denegado al pueblo? Porque Dios es el Dios santísimo, 3 veces santo. Y el pueblo tiene que reconocer su pecado y tiene que reconocer la santidad de Dios. So pena de muerte, dice que nadie atraviese ese límite y que quiera entrar o subir al monte. Continuamos entonces en la lectura, versículo 13. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día. No toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Noten esto entonces. ¡Qué espectáculo! ¡Qué situación tan extraordinaria! El Dios Santísimo desciende, truenos, relámpagos, y no de noche, sino de día, para que todo el pueblo no tuviese la menor duda que el Dios Santísimo, el único, el verdadero, estaba allí. Truenos, relámpagos, nube cubre el monte, la tierra tiembla y hay un sonido extraño, un sonido no hecho por ningún cuerno ni nada que el hombre hubiese inventado, un sonido celestial
pero iba aumentando en intensidad. Y Moisés subió, hablaba con Dios y Dios hablaba de una manera extraordinaria. Sigue diciendo en el versículo 20: y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: ve, desciende y subirás tú, y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Noten esto, aquí tenemos entonces un Dios inaccesible. El pueblo no puede ir a hablar directamente con este Dios. Dios pone condiciones y hace énfasis: que se santifiquen, que laven sus ropas, literalmente, que se bañen, que tengan ropa limpia. Ese día, cuando Dios descendió, ir a la presencia del Señor es algo extraordinario. Venir a reunirnos aquí como pueblo de Dios no debe ser diferente a la experiencia de ellos. Venimos a adorar a Dios aquí, en este lugar que ha sido consagrado para uso santo. Ciertamente Dios no está limitado a un lugar. Dios está en todas partes. Pero la iglesia del Señor se reúne en este lugar. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Elevamos oración suplicando la presencia del Dios Santo. Nuestra santa expectativa de que Dios nos va a hablar. Dios nos va a hablar. Aquí tenemos entonces este Dios inaccesible. Luego hemos hablado del tabernáculo con esta cortina alrededor, que también limitaba el acceso del pueblo. A pesar que el pueblo acampaba alrededor del tabernáculo, no podían entrar cuando les diera la gana, o no podían caer y quedar de repente. Andábamos caminando y de repente, mire, ya estamos aquí en el tabernáculo. No podían, porque había una cerca, una cortina, y solo había una puerta para entrar. Y allí estaba el sacerdote que te recibía para guiarte en adoración a Dios. Hasta ahí llegabas, hasta el atrio. No entrabas al lugar santo, mucho menos al lugar santísimo. Pero volviendo a Hebreos capítulo 10, versículo 19, miren ustedes lo maravilloso que es Cristo Jesús. Dice que podemos entrar. Mateo capítulo 27, en el versículo 51, cuando Jesús exclamó, cuando Él expira, hay un evento trascendental. En el preciso momento cuando Cristo muere, el velo del templo se rasgó, dice la Escritura. Era una cortina pesada de arriba hacia abajo, indicando que el acceso a Dios ahora estaba libre, disponible, por medio de Jesucristo.
Y todo ese sistema de sacerdotes, toda esa liturgia ya no existe. Ustedes son sacerdotes y a través de Jesucristo tienen acceso directo al Padre Celestial, al Dios 3 veces santo. Entonces, luego preguntamos entonces, ya que tenemos acceso directo al Dios Santísimo, ¿cómo me presentaré ante el Señor? 3 cosas son importantes para que experimentemos progreso en nuestra vida espiritual a medida que nos presentamos ante el Señor. Debemos acercarnos a Dios, dice el versículo 22. Miren, Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Todo esto de carácter espiritual. Entonces dice que nos acercamos a Dios con sinceridad. Acerquémonos confiadamente. Hebreos nos enseña entonces, en la versión Dios habla hoy, versículo 22 dice: por eso acerquémonos a Dios con corazón sincero y con una fe completamente segura, limpios nuestros corazones de mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura. La Nueva Versión Internacional, que nos ayuda a comprender más el pasaje bíblico, nos dice: acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Nos acercamos a Dios con sinceridad. Venimos a adorar a Dios porque queremos adorar a Dios. Es nuestro anhelo y es nuestro deseo. Nuestra reunión es una reunión sincera, cero hipocresía en mi relación con Dios. Vengo con un corazón sincero para adorar a mi Dios, porque mi interés es genuino. Vengo a adorar a mi Dios con mis hermanos, con una plenitud en la fe, una certidumbre de fe. Y acuérdense que en el capítulo 11, versículo 6 dice: el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay. Venimos aquí con sinceridad. No hay otro motivo ni otra razón. Vengo a adorar a Dios con mis hermanos. Pero vengo con la certeza de que Dios en realidad existe y Dios se manifiesta en la reunión del pueblo del Señor. Vengo a adorar a un Dios vivo, verdadero, un Dios que existe, que ve mi corazón. El que se acerca a Dios debe tener convicción que Dios existe. Y dice: me debo acercar a Dios lavados nuestros cuerpos con agua pura. Habla de una limpieza del corazón, pero también una presentación que sea apropiada para reunirme con el pueblo de Dios. No puedo venir como me dé la gana. Tengo que presentarme interior y exteriormente. Una de las cosas que combatimos, y no solamente en esta congregación, sino en todas, estaba leyendo un colega, el hermano Juan García, de Cartago, Costa Rica. Él está poniendo cada sábado en su sitio, dice: mañana es el día del Señor, vamos a dormirnos temprano para no estar con sueño en el culto. Y es cierto. Necesitamos venir con todas las energías y estar despiertos para adorar a Dios y enfocarnos en la palabra de Dios. Debemos venir preparados interior y exteriormente.
Debemos hacer todos los preparativos en la noche anterior, la ropa que voy a llevar, qué necesito, dónde está mi Biblia, todo a fin de llegar a adorar al Señor y llegar a la hora que es. Acerquémonos con sinceridad, con plena certidumbre de fe, lavados nuestros cuerpos con agua pura. Pero también yo quiero agregar algo que no es antibíblico y me atrevo a poner aquí. El autor en el versículo 22 presenta cómo debemos acercarnos a Dios y menciona 3 cosas, ¿verdad? Sinceridad, certidumbre de fe y lavados nuestros cuerpos con agua pura. Y yo diría que debemos acercarnos constantemente. Y no solamente venir aquí el domingo. Hermanos, nuestra vida en la sociedad moderna nos quiere robar los minutos y el tiempo para adorar a Dios con nuestros hermanos. ¿Y entonces en qué quedamos? Fíjense, cuando este servidor nació en el camino del Señor, nos reuníamos domingo en la tarde. Culto en la mañana y culto en la tarde. Los domingos. Con el tiempo se perdió el culto de la tarde. Y también se pierde el culto de la semana. Y entonces tenemos hermanos que solo se reúnen el domingo. Yo sé que hay circunstancias, el trabajo, el cansancio, el transporte, qué problema. Movernos de un lugar a otro, aunque no sea tan distante, es difícil. Pero considere usted la importancia de reunirse los jueves. Tenemos 2 grupos y quisiéramos seguir creando más grupos a fin de dar la oportunidad. Si por la distancia no puedes llegar hasta el local, es muy difícil, pues necesitamos encontrar la manera, porque lo que nos interesa es que haya contacto, comunión, confraternidad y edificación entre el pueblo de Dios. Debemos acercarnos a Dios constantemente en oración, leyendo las Escrituras. Les presenté al inicio del año un plan y un proyecto y un reto de leer la Biblia, el Nuevo Testamento, todo el año 2020. Yo espero que ustedes continúen con ese plan. Hemos entregado calendario, hemos tratado de motivarnos. No perdamos el rumbo, hermanos. Acerquémonos a Dios constantemente. Debemos también mantener firmes. El versículo 23 dice así, Hebreos 10:23. Ya hemos visto la primera palabra importante, la primera cosa importante, acercarnos a Dios, en estas 3 exhortaciones que hace en este párrafo el Espíritu Santo. Y la segunda, versículo 23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Firme en un terreno, hablando en un lenguaje de construcción, firme es un terreno sólido, que no se hunde. Y hablando de el carácter de una persona que no cambia de opinión o de propósito. Mantengamos firme. ¿Qué cosa? Y agrega, sin fluctuar. Y fluctuación, de aquí los de Panamá Oeste saben qué es fluctuación, ¿verdad? Variación de la corriente de electricidad. Dirían, me dañan los aparatos, no llega la suficiente electricidad que se requiere del aparato y lo destruye. No hay constancia en el fluido eléctrico. No debemos titubear ni dudar de nuestra fe.
Nuestra fe no debe vacilar. Mantengamos firmes sin fluctuar la esperanza de nuestra fe. Fíjense, aquí en el versículo 23 da esta última frase de la última parte del versículo 23, donde dice, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. La profesión de nuestra esperanza traduce la Reina Valera. La declaración doctrinal de fe. Tenemos un conjunto de doctrinas que constituyen nuestra fe. Lo que Jesucristo reveló a través de sus apóstoles. Tenemos una fe, y esta fe a la que hace referencia en este pasaje no es creer, confiar en Dios. Fe es lo que creemos, la doctrina. Y hay doctrinas fundamentales. Dios existe, la Biblia es palabra de Dios, fue inspirada por el Espíritu Santo. Jesucristo, su muerte, el único Salvador, el bautismo en agua para el perdón de nuestros pecados, la iglesia, el pueblo de Dios, el reino de Dios. Y así podríamos continuar expresando cuáles son los diferentes temas que creemos en nuestra doctrina. Mantengamos firme, sin fluctuar, la esperanza de nuestra fe. ¿Y hacia dónde se apunta nuestra fe? Hacia la segunda venida de Jesucristo en poder y gloria. Este mundo va a ser destruido. Dios va a crear un nuevo mundo, una nueva sociedad, un nuevo orden. Creemos en el cielo y también en el infierno. Dios va a juzgar al mundo con justicia. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe. Mantengamos firmes sin fluctuar la esperanza de nuestra fe, porque fiel es el que prometió. Entonces, la segunda cosa importante para que haya progreso en la vida espiritual es mantenernos firmes en nuestras convicciones. Tercera cosa que menciona el autor, versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Animar, motivar, es la tercera cosa importante para que haya progreso en la vida espiritual. Busquemos la manera de ayudarnos unos a otros a tener más amor y a hacer el bien, dice la versión Dios habla hoy. Y fíjense, aquí en este versículo 24 el autor define un propósito principal de la iglesia: animarnos unos a otros al amor y a las buenas obras. La única persona más importante en esta iglesia es Cristo. Nosotros somos secundarios. ¿Qué pasaría en una congregación donde los miembros están enfocados en estimularse unos a otros al amor y a las buenas obras? Que ese sea el enfoque central de nuestras reuniones: estimularnos, motivarnos al amor y a las buenas obras. Habría avivamiento espiritual. Sin embargo, no nos podemos estimular unos a otros si no tenemos el corazón abierto a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. No nos podemos estimular unos a otros si no hay constancia en asistir a las reuniones. No nos podemos estimular unos a otros si hay hermetismo entre nosotros y no conversamos de nuestras luchas con alguien para que nos estimule. Simplemente nos guardamos
lo que está pasando en nuestra vida y salimos igual. No nos podemos estimular unos a otros si siempre estamos apurados para irnos tan pronto termine la reunión. 3 cosas son importantes para que haya progreso en nuestra vida espiritual, y el pasaje que estamos considerando en esta mañana lo dice. Debemos acercarnos a Dios en oración, debemos acercarnos a Dios con plena certidumbre de fe, debemos acercarnos a Dios con constancia, debemos mantener firme lo que creemos y debemos animarnos unos a otros al amor y a las buenas obras.